presentar, Fabián, Pablo, nos van a hablar de cómo proteger los datos de los usuarios. Y los quiero presentar antes. Fabián Descalzo es el director Digital Risk Advisory Services en BDO. Y Pablo Silverfish es el socio de aseguramiento de procesos informáticos. Con lo cual, bienvenidos. Es otra de las grandes presentaciones. De nuevo, son los cuidadores de la confianza. No rol menor. Y parte de lo que vamos a ver es qué es auditar, qué es no solo auditar, sino qué pasa hoy con esta protección de datos a niveles procesos, a nivel los conceptos básicos. Así que bueno, bienvenidos Fabián y Pablo. Buen día. Hola, buen día Claudio, ¿cómo estás? Hola Claudio, buenos días a todos y gracias por invitarnos a participar de este evento. No, gracias a ustedes. Así que bueno, arrancamos entonces. Bien. Bien. Sí, a ver, respecto de la introducción que hacías, el enfoque que nosotros le damos con respecto a lo que tiene que ver con la protección de los datos de los usuarios, lo enfocamos más desde, como decía, desde el punto de vista de auditoría, inclusive entendiendo inicialmente lo que está relacionado con la parte del compliance, por así decirlo, en este sentido, ¿no? Bueno, no sé si en principio, además de la presentación que gracias Claudio nos hiciste, nosotros pertenecemos a una organización que se llama BDO, somos la quinta consultora a nivel global, en donde tenemos presencia en más de 167 países y acá en Argentina somos alrededor de 650 colaboradores, ¿no? El área de la cual Pablo es socio y yo dirijo junto con él se llama aseguramiento de procesos informáticos, y si bien tenemos, digamos, nuestra propia área de ciberseguridad y seguridad de la información, gestión de riesgos inclusive, hoy el enfoque que le vamos a dar a esta charla, digamos, tiene que ver un poco con la percepción respecto de los temas relacionados con cumplimiento y cómo hay que cambiar inclusive nuestra visión respecto de la auditoría y del control en función de la protección del dato, ¿no? Como sabemos, el onboarding digital, de alguna manera, digamos, por definición, es este procedimiento, ¿no?, que nos permite el hecho de poder identificar y validar de que una persona es real, tanto en el, digamos, a partir de lo físico en el ambiente digital, digamos, ¿no? Y esto les ha brindado a distintas organizaciones una importante herramienta como para que desde el punto de vista del mercadeo, digamos, y de su experiencia con el cliente, facilitar negocios, mejorar la experiencia con el cliente, etcétera, ¿no? Pero esto está visto básicamente desde el lugar de la parte más operativa, más práctica, digamos, en donde a veces, por tratar de conseguir una mejora en el proceso, nos olvidamos un poco del contexto, ¿no? Dentro de esto, las organizaciones ya inclusive desde el 2019 y hasta el 2022 han visto, digamos, que esto les permite obviamente un aumento de ingresos. La herramienta, como herramienta, viéndolo, el onboarding digital reduce riesgos, en particular en una buena implementación y bien utilizado también asegura cumplimiento, y además facilita la automatización del acceso de cada uno de los usuarios desde distintos tipos de dispositivos, ¿no? Para esto y para poder llegar a esto, las distintas empresas, acá, bueno, les dejamos un poco algunos datos relacionados en temas que tuvieron que abordar en función de detección, de prevención de riesgos, de ciberseguridad. Obviamente mejorar esto que les comentaba, cuánto han invertido en mejorar la experiencia del cliente en función del ambiente digital, y también cómo, digamos, de alguna manera cumplir el objetivo que tienen las organizaciones principalmente bancarias y de seguro en el uso de esta herramienta,
respecto a la prevención de fraude online, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con la automatización, lo que se prevé y lo que se facilita es el hecho de que cualquier persona pueda, digamos, utilizar distintos tipos de servicios en el ambiente digital a través de una herramienta como lo es las distintas herramientas que permiten el onboarding, desde un lugar de omnicanalidad, digamos, ¿no? Que desde cualquier dispositivo yo pueda acceder a distintos tipos de servicios digitales en los cuales se requiere esta, digamos, validación. Esto obviamente requiere y necesita que las distintas herramientas a utilizar se desarrollen en función de multiplataformas, para lo cual es requerido distintos tipos de expertise técnico y distintas arquitecturas, digamos, también desde el punto de vista del uso inclusive de servicios de nube, etcétera, ¿no? Para poder obviamente generar a través de esto una buena experiencia con el usuario. Ahora bien, una de las cosas que dijimos es que necesitamos asegurar el cumplimiento, ¿no? O sea, una de las fortalezas que tiene el hecho, inclusive vieron todo lo que nos comentaba Flavio respecto de cómo, digamos, esto nos facilita el tema de poder asegurar quién es cada uno de nosotros en el mundo digital. Obviamente nos va a ayudar a cumplir con una normativa vigente, va a reducir el riesgo de fraude, pero lo que no tenemos que perder de vista, tanto en aquellas empresas que desarrollen soluciones que faciliten el onboarding digital, como de aquellas compañías que requieran de este tipo de servicios para poder mejorar su experiencia con el cliente, es el tipo de datos que estamos manejando, ¿no? O sea, qué tipo de información desde el uso de la biometría, el uso inclusive de fuentes externas de datos, ¿sí? Esto es importante saber, inclusive dentro del tipo de soluciones y el tipo de validaciones y verificaciones que vamos a utilizar, de dónde estamos obteniendo la información para no estar en el borde, digamos, de los temas relacionados con el cumplimiento y de pérdida de privacidad de la información, ¿sí? Lo mismo con las cuestiones de geolocalización o aquellos sistemas que se utilicen o herramientas que se utilicen en donde, digamos, se prevea el hecho del comportamiento de las personas para poder validar inclusive respecto de los temas, por ejemplo, de reducción de fraude, el comportamiento de la persona, ¿no? Que creo que es algo que también mencionaba Flavio dentro de su charla. Respecto de esto, lo primero que hay que tener en cuenta es que la protección de la privacidad tiene que ver con una necesidad social, una necesidad de las personas. Las personas requieren de parte de cada uno de sus proveedores, a quien le compra determinado tipo de servicios, tanto en la relación directa como en lo que ese cliente puede estar contratando en forma externa a una herramienta, un servicio de nube, etc. Este tema del cuidado del dato y del cuidado de su identidad, ¿no? Ahí es donde, inclusive dentro de algunos de nuestros proyectos, en donde tratamos temas de seguridad de la información e involucramos temas relacionados con privacidad, lo primero que dejamos en claro es cuál es la diferencia entre seguridad y privacidad, digamos, ¿no? Tener en cuenta que la seguridad es una cuestión de protección de datos y cuando a lo que podría llegar a ser un proceso 27001, por ejemplo, le agrego conceptos de privacidad relacionados con la 27701, estoy, digamos, protegiendo la identidad de las personas. Estoy teniendo la necesidad de agregar controles adicionales para lo que tiene que ver con la protección de la privacidad de las personas. Desde este lugar, en lo que tiene que ver con un reglamento como lo es GDPR, un reglamento de aplicación global, digamos, ¿no? En donde se prevé el cuidado de la identidad de aquellos ciudadanos de la Unión Europea
Y en la directiva de ePrivacy, que es la que trata directamente, digamos, lo que está relacionado con los datos personales y la protección de intimidad en la red, digamos, en medios digitales, es que ya digamos, a partir de esto ya tenemos pautas a través de las cuales yo tengo que utilizar este tipo de datos con un objetivo en particular. Esto debe quedar reflejado tanto en mi relación cliente-proveedor como en el objetivo de cuando estoy desarrollando un servicio o un producto, qué tipo de datos son los que estoy utilizando y para qué los voy a utilizar. Y además arma o nos presenta, digamos, un nivel de gestión adicional a partir del cual necesito tener un delegado de privacidad de datos, lo que se conoce ya como un DPO dentro de la organización, el hecho que la organización tenga una gestión adicional en lo que tiene que ver con los incidentes desde el punto de vista de privacidad. Hay una forma, hay un tiempo y hay un requerimiento a partir del cual yo tengo que informar esto a las entidades regulatorias, independientemente de lo que tiene que ver con los derechos del dueño de los datos, que son, digamos, los ciudadanos, de poder digamos, indicar qué es lo que puedo mostrar y qué es lo que no, si quiero borrar algún dato, etc. Y también lo relacionado con la privacidad, el nivel de impacto, el hacer un análisis de impacto en lo que tiene que ver con el uso de los datos y cómo afecta el uso de los datos a la privacidad, ¿no? Desde este lugar es donde, y un poco de esto también que se hablaba de la diferencia entre el ambiente físico y el ambiente digital, se han incluido determinado tipo de datos que hacen a la privacidad de la información, a la privacidad de las personas y a la identificación de las personas, ¿no? Desde el punto de vista de las direcciones IP, las cookies, vieron que, digamos, hay determinado tipo de requisitos, ya inclusive en páginas web, y en particular en lo que tiene que ver con datos sensibles, desde el punto de vista de aquellos datos biométricos que son sensibles y los que son utilizados, digamos, para el hecho de identificar personas, en donde queríamos resaltar particularmente un artículo de GDPR a partir del cual se identifica que está prohibido el tratamiento que no es adecuado o que no está bien informado o que no tiene un objetivo concreto de datos personales de identificación biométrica a partir de todo el ciclo de vida de lo que es el dato, ¿no? Desde su obtención, su transformación y su eliminación final. En ese sentido, nos vamos a encontrar con un nuevo mapa de riesgos en donde debo involucrar conceptos de privacidad en aquellos escenarios que ya conocemos desde el punto de vista de ciberseguridad, como son qué tipo de dispositivos son los que voy a involucrar dentro de cada uno de los servicios, teniendo en cuenta la potencia que hoy tienen esos dispositivos, cómo han aumentado la relación de la cantidad de terceros que intervienen dentro de los procesos de servicios tecnológicos, ¿no? Tanto principalmente desde el punto de vista de desarrollo como desde el punto de vista de servicios de nube. El aumento de la concentración de infraestructura, digamos, hoy por hoy tenemos muchísima infraestructura que ha pasado del ambiente físico al ambiente digital. Eso también, digamos, requiere controles adicionales. Tenemos normas como la 27018, que es la de servicios en la nube pública, que se enfoca casualmente en el tratamiento de los datos en este tipo de servicios, y además la mayor presión que tenemos, obviamente, desde el punto de vista de leyes y regulaciones adicionales, ¿no? Por eso les dejamos también dentro de este slide algunas de las vulnerabilidades que están asociadas con esto que estamos diciendo y los riesgos, en donde adicionalmente a esto, obviamente hay gente que tiene mucho más tiempo que nosotros para poder profesionalizarse como atacante, digamos, el hecho de la profesionalización de los atacantes y del nivel digamos, de conocimiento adicional que van obteniendo para poder generar determinado tipo de incidentes, fraudes o delitos
informáticos, ¿no? Bien, acá algunos ejemplos de riesgos de privacidad. Nosotros con Pablo siempre nos gusta, llevamos, como dice Pablo, un poco la docencia con nosotros y queremos compartir algo de información adicional sobre distintos tipos de categorías de privacidad y cuáles serían los ejemplos de los riesgos como para que se tengan en cuenta dentro de este tipo de proyectos que están relacionados con el onboarding digital y el uso de las personas, de los datos de las personas, y tener en cuenta que dentro de lo que es nuestra legislación argentina, en lo que ya conocemos a partir de la Ley de Protección de Datos Personales y que algunos conceptos nos dejó Flavio también en lo que estaba comentando, que a partir de la creación, digamos, y esto como para uso de herramienta, como para empezar a revisar controles, qué debería de controlar, digamos, a partir de la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública y los dos anexos que hacen las regulaciones que parten desde la agencia, tenemos controles muy específicos, tanto para datos personales como para datos sensibles, que en la lectura de esos anexos que son públicos podemos obtener, digamos, algunos recursos a partir de los cuales controlar y que ahora Pablo después nos va a orientar también con respecto a los temas de auditoría, ¿no? También desde el punto de vista de una entidad de entidades tan reguladas como la bancaria, el Banco Central prevé lineamientos ya desde hace unos años sobre ciberseguridad y ha lanzado, digamos, hace poco también lo que tiene que ver con los lineamientos de respuesta frente a incidentes de ciberseguridad a través de la comunicación A7266. Debajo de este slide tienen los links donde pueden, digamos, ingresar a ver este tipo de información. Pero todo esto que se está generando desde el Banco Central y que además también en relación a algunos tipos de incidentes que se han visto, digamos, de fraudes en el pedido de créditos, entidades bancarias, etc., en función de esto que veníamos viendo de la necesidad de regular y de tener control sobre lo que se hace y cómo se valida la información de identidad personal, el Banco Central también en septiembre pasado publicó una nueva comunicación en la cual obliga a las entidades a poder mantener una gestión de seguridad en la validación de la identidad de las personas, en donde estos requisitos mínimos de gestión son parte de esto un poco que hablábamos rápidamente y que ahora Pablo les va a comentar inclusive dentro de lo que es la parte de auditoría, ¿no? Tengamos en cuenta de que en función de esta comunicación ya hay digamos, casos en los cuales el Banco Central penalizó a alguna entidad bancaria con respecto a la no validación adecuada de la identidad de las personas, ¿no? En relación con esto, y como para tener en cuenta de cómo poder llegar a implementar o cómo empezar a armar, como digo yo habitualmente, mi biblioteca de framework de distintas normas para poder llevar adelante este tema, una de las cosas que tenemos que entender es que para yo poder asegurar tener acceso y poder tener una identidad digital que pueda ser accesible desde cualquier lado, a través de cualquier medio y de cualquier recurso, y que eso se mantenga seguro, no tengo mucha opción más que utilizar estándares para poder, digamos, armar, digamos, este uso de esta data en forma segura. Uno de esos estándares era los que mencionaba Pablo, y acá, Flavio, y aquí les dejamos algunos otros que están asociados, tanto para la implementación de controles como para la gestión de este tipo de información en particular, ¿no? Indicarles que tenemos
como bien lo explicó Flavio en toda su charla, una plataforma que nos permite, digamos, que podamos validar en forma adecuada y segura la identidad de nuestra identidad y la identidad que vamos a utilizar dentro de cada uno de nuestros servicios en los que se requiera, que es la del RENAPER, ¿no? En donde obviamente Flavio ya les comentó cuáles son sus ventajas y su uso, y cuál es su futuro también. Así que bien. Bien, ahora Pablo, esto un poco que es muy legislativo, por así decirlo, vos lo vas a bajar un poquito más a tierra, ¿no? Sí, así es. Bueno, buenos días de nuevo a todos. Bueno, continuamos con la excelente explicación de Fabián. Nosotros manejamos bastante del poder legislativo, de cómo se deben hacer los controles, qué regulaciones hay, cuáles son las buenas prácticas y utilizando eso ahora con algunas metodologías ágiles y algunos con procedimientos también bastante más rápidos, habida cuenta de la necesidad que impone el usuario de poder acceder a información a cualquier hora, desde cualquier dispositivo, en modo omnicanal. Bueno, es que nos encontramos en que tenemos una carrera permanente con los chicos malos que tratan de buscar información. Y en función a eso han cambiado, y hoy les vamos a contar en forma muy resumida porque tenemos un tiempo bastante acotado, cuáles son las tareas donde esta seguridad informática, seguridad de la información, seguridad del dato, preservación de la identidad, como bien estuvo contando Fabián, pero también cómo nos podemos adelantar en forma preventiva con tareas de auditoría, y las tareas de auditoría ya no son las tareas tradicionales, las tareas formales o convencionales que se llevaban a cabo no hace muchos años atrás. Hoy el auditor tiene que tratar de estar adelante de los chicos malos, porque los chicos malos buscan conseguir claves, nombres de usuarios, robar identidades, roban información para extorsionar, buscan información financiera, buscan información sensible del usuario, buscan fórmulas confidenciales, secreto industrial, datos de tarjeta de crédito, claves de sistemas de correo electrónico, listados de passwords que no están encriptadas, documentación personal, documentación privada. Hoy los términos son muchísimo más precisos. Seguridad incluye confidencialidad, incluye continuidad operativa, pero además agregamos ahora privacidad del dato, privacidad del usuario, trazabilidad, no repudio. Hay un montón de términos más que se han incorporado y el auditor tiene que tratar de armar sus programas de auditoría adelantándose a, por ejemplo, el slide siguiente, que habla de los tipos de ataque según las fases Mitre. ¿Esto qué es? Este es un resumen nada más, ahí abajo tienen un link. Es un resumen de las fases que puede usar, son técnicas y tácticas de ataque que usan los hackers malos. O sea, y como hay mucho de este tipo de técnicas utilizadas, los auditores tenemos que adelantarnos y probar los sistemas o prevenir
con exigencia de controles internos y con evidencia de que se vienen implementando los controles necesarios para evitar este tipo de ataques o para mitigarlos o para tener un plan B de reacción. Y dentro de, esto es solamente un resumen, la forma en que los atacantes llegan, intentan acceder inicialmente, empiezan a ejecutar algunos pequeños virus, algunos pequeños ataques, algunos pequeños programas que empiezan a tratar de difundirse, tratan de persistir. Esto se hace con bastante tiempo, no se hace en una hora, se hace con bastante tiempo, se van alojando semillas que van intentando esparcirse como el agua que va drenando para escalar privilegios, conseguir credenciales de acceso que aparentemente son secundarias. En base a esas credenciales de acceso, llegar a descubrir carpetas y lugares donde hay información sensible. Hay toda una técnica de lo que se llama movimiento lateral, o sea, yo para ir de acá a acá, me están viendo, a veces no puedo ir directamente, entonces hago un movimiento lateral y me voy acá, acá, y luego de acá subo, y una vez que subo voy nuevamente con un movimiento lateral para obtener el derecho que quería. Ahí recolecto información y puedo llegar a tener el control, el comando, hago la exfiltración que requiero y finalmente tengo el impacto. Esto son técnicas que, por ejemplo, se han usado para lograr instalar software de extracción de criptomonedas. Hay que tener bastante cuidado con accesos iniciales, escalamiento, persistencia y movimientos laterales. Pero esto no es más que un solo ejemplo que hace que la vida del auditor esté cada vez más compleja y el riesgo, como podemos ver en el slide siguiente, de la auditoría es creciente. Las posibilidades de los auditores están limitadas en cantidad de profesionales y en expertise de los profesionales. Solamente Fabián habló de seguridad del dato y privacidad, pero a esto hay que sumarle muchísimas cosas más que tenemos que ver los auditores. Tenemos que ver cómo se protegen los activos informáticos, tenemos que ver la infraestructura, tenemos los ataques que pueden venir por el ciberespacio. Como bien dijo Fabián, hoy ya no estamos solos, hoy tenemos muchos servicios tercerizados, mucho en la nube pública, privada, híbrida, y el control no lo podemos perder, la responsabilidad no la podemos delegar, y entonces el auditor tiene que ver cómo la empresa garantiza la seguridad, la privacidad de la información a nuestros clientes. No obstante eso, el riesgo del auditor es tanto mayor, tanto y en cuanto se incrementa la complejidad del entorno informático. A su vez, tenemos mucho nuevo marco regulatorio, buenas prácticas, recomendaciones, estándares de fabricantes o de organismos. Hay muchos organismos hoy, desde un ISACA, un NIST, un COVID, un CSA. Tenemos un montón de estándares que trabajan sobre recomendaciones de controles para proteger la información y proteger la seguridad. El tema es aplicarlos y el tema es ponerlos e incorporarlos en los planes de auditoría y tener auditores capacitados para poder realizar las auditorías
que sean efectivas para minimizar el hecho de no llegar a una fase que ninguno de nosotros queremos, que es la de trabajar como peritos forenses o trabajar en lo que se llama computación forense, que es buscar qué es lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó y quién lo hizo. Vamos a pasar al siguiente slide para contarles un poco a ustedes cosas que hay que tener en cuenta, porque tenemos que tener en cuenta y proteger la privacidad de los datos, pero no es solo el dato el que tenemos que proteger. Tenemos que proteger cómo llegamos, desde dónde llegamos, por dónde pasa la información en todos sus estados, desde que se genera, se almacena, se pide, viaja, se graba, se comparte, se encripta, se backupea, se restaura. ¿Quién tiene acceso en la nube? ¿Quién administra estos datos en la nube? No me alcanza con un ISAE 3402 o con una certificación ISO 27001, porque esa es general de procesos de ese data center o de ese servicio que están dando. Pero a mí me interesa saber punta a punta cómo se está protegiendo, quién puede ver, hasta dónde llega la información de nuestro personal o de nuestros clientes. Con lo cual tenemos que llegar en nuestra auditoría a las redes sociales, a la nube, a los dispositivos no móviles. Hoy estamos trabajando en auditoría con análisis de Big Data, estamos con predicciones, estamos con auditoría continua, con metodologías predictivas, tenemos procesos de Internet of Things, tenemos procesos industriales de Industrial IoT, tenemos sistemas SCADA industriales que manejan datos, que manejan autorizaciones, autenticaciones, tenemos dispositivos personales que no siempre los provee la empresa, por lo tanto no siempre tienen las políticas de seguridad apropiadas bajadas. Tenemos todos estos elementos desde sensores, desde celulares, desde tablets que manejan ubicación y posicionamiento, y acá estamos dando datos de dónde estamos trabajando, quién está trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense una cosa, y ahora de todo lo que hay que hacer en el mundo de los auditores informáticos, orientados al impacto del negocio, y orientados al impacto del negocio es hasta a robar información, fuga de información, alteración de información, falsa identidad, usurpación de identidad, etcétera, etcétera, vamos a ir abriendo la lupa y metiéndonos más adentro para ver qué va a contener la auditoría de privacidad de datos. Y como dijo Fabián, hoy hay roles y funciones de personas orientadas a la gestión de los datos de la empresa. Y entonces tenemos puntos específicos de la privacidad que deben ser auditados y puestos como objetivos de control y analizados entre lo que normalmente se denomina el to be y el as is en una empresa para ver cómo está su estado de situación y qué gap tiene respecto a la privacidad de la persona, a la privacidad del comportamiento y acción, de la comunicación, qué tienen, si tienen datos, imágenes, todas las formas en que está la información contenida, ubicación y espacio, etcétera, etcétera. Obviamente en los objetivos de auditoría tenemos que tener presente el cumplimiento regulatorio y normativo general de todo lo que es privacidad de datos, seguridad y lo que afecte en especial a nuestra industria y a nuestra empresa.
tenemos datos sensibles médicos, tenemos regulaciones de HIPAA, tenemos regulaciones de PCI en datos de tarjeta de crédito, tenemos regulaciones específicas de cumplimiento de control interno en Sarbanes-Oxley, tenemos un montón de cosas de las cuales en este slide siguiente... Pablo, perdón, les quedan 5 minutitos. 5 minutos, gracias. Bueno, les va a quedar este material y cualquier cosa se comunican con nosotros. En el proceso de onboarding digital tenemos que mirar todo este tipo de cosas y saber en el tablero de comando cuáles son las que aplican para la auditoría que vamos a hacer. Básicamente tenemos que ver temas como políticas de terceras partes, tenemos que ver estándares de configuración, controles en terceras partes y algunas de las otras que tienen ahí metido derecho del paciente, firma digital, habeas data, etcétera, etcétera. Pero vamos a un slide más. En este slide tienen algo de información de procesos que hay de certificación de sistemas informáticos respecto a privacidad, solo a privacidad de la información, donde profundiza en gestión de calidad de protección de datos. O sea, estas certificaciones son certificaciones de procesos, son del estilo ISO 27001, por ejemplo, es certificación de gestión y procesos de seguridad de la información. Bueno, esta habla de los derechos del cliente sobre sus datos, del derecho de los empleados sobre sus datos, de requerimientos legales, de la seguridad en el control de acceso físico, lógico, en la transmisión, controles de entrada, de procesamiento, etcétera, etcétera. Es muy detallada, pero les permite a determinados sistemas informáticos obtener una certificación válida legal y además hacer una diferencia respecto a otros sistemas no certificados. En el slide siguiente y el otro van a ver que por más que nosotros vamos a trabajar en lo que se llama datos, que es la capa más visible y que llega a afectar el riesgo del negocio, tenemos que mirar todo lo que está abajo, porque la seguridad se corta por el eslabón más débil. Y entonces tenemos que mirar las aplicaciones, el hosteo, la red interna, toda la red perimetral y la seguridad física, además del marco normativo, políticas, procedimientos y concientización de seguridad. Acá tienen un slide rápido nada más para que después lo vean y vean el mundo de la gestión de datos. En la parte de arriba tienen especialmente lo que tiene que ver con clasificación de la información, porque si no tenemos un mapa de clasificación de la información, no podremos hacer un buen tratamiento de datos y mucho menos saber cómo lo vamos a auditar. Pasamos al siguiente, donde muestra que tenemos que reinventar o ayornar los procesos de auditoría y el personal de auditoría y los programas de los auditores informáticos. Los auditores informáticos tienen que usar mucha más información, tienen que identificar debilidades, tienen que evaluar incidentes, bases de datos de incidentes, tienen que hacer predicción y tienen que cambiar sus recomendaciones sobre control interno de TI y sus programas específicos de auditoría. Vamos al siguiente, y esto es un desafío muy, muy complicado, porque partíamos hace unos años de lo que era auditoría de cumplimiento, pasando por auditoría basada en riesgos, y hoy trabajamos con RPA, con robots,
con automatización, con data analytics, con metodologías ágiles. Eso es lo que hoy ya es presente. El tema es que todavía hay muchos auditores generalistas, algunos pocos especializados, muy poco con visión sistémica, y hoy se requieren auditores, analistas de datos y auditores que estén un paso adelante, viendo lo que son las nuevas tecnologías, lo que son las brechas, las fugas de datos, la gestión de identidades, la portabilidad, la disponibilidad, la pérdida de trazabilidad, la pérdida de gobernanza de los datos y de la información. Son todos conceptos y entrenamiento nuevo, al igual que conocer todo lo que es la nube y los riesgos en la nube para los auditores poder estar a la altura de las circunstancias. Vemos una más, Fabián, y ya terminamos. Esto lo podemos pasar, lo tienen ahí, lo van a ver, es para el onboarding, pero este sería prácticamente la recomendación, que es convertir los auditores de procesos en auditores tecnológicos, convertir los auditores de sistemas tradicionales en auditores del negocio, entrenar a los auditores del negocio en el uso de herramientas tecnológicas, invertir en capacitación sobre nuevas tecnologías y armar finalmente un plan estratégico de auditoría y operativo práctico que involucre la privacidad de datos y un mejor y mayor análisis de los datos en los procesos auditados para el uso inteligente de la auditoría. Esto que parece simple en palabras es el desafío que tenemos hoy y es la tarea para el hogar que les dejamos, y estamos obviamente para ayudarlos. Venimos trabajando en esto y siempre estamos en tratar de estar un escalón adelante. Perdón por la velocidad, y nos gustaría ahora, si quedan algunos segundos, minutos, para responderles algunas preguntas. Sí, ahí me escuchan. ¿Sí? Sí. Ahí está. Sí, Fabián, Pablo, bueno, primero gracias porque una claridad para abordar todos estos temas increíble, ¿no? Pero muy, muy claramente quedaron expuestos. Gracias a ambos, la verdad, buenísimo, porque aparte una presentación orientada a entender qué se puede hacer, qué se debe hacer. La verdad me encantó, súper claro. Y bueno, agradecerles y seguimos en contacto. Mil gracias realmente. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y seguimos en el evento. Muchísimas gracias.